Mi nombre es Andrés Gente. Quiero hablar hoy un poco sobre lo importante que ha sido para mí estar en modo fuera de distracción y únicamente en enfoque de crecimiento. Este año ha sido un año lleno de puros aprendizajes y lecciones en mi vida. Lógicamente llegué entendiendo que era una persona totalmente distinta a la que puedo ser hoy en día. Entendí que van a haber muchas personas en tu vida en donde lógicamente van a llegar y se van a ir. Y van a haber otras que van a llegar y te van a impulsar. Sencillamente es ley de la vida. Si tú empiezas a entender que las leyes universales son verdaderas, y es algo que últimamente me explotó mucho la cabeza porque yo no entendía el porqué, pero cuando tú vas acorde a las leyes universales empiezas a entender muchísimas cosas. Empiezas a entender que únicamente tú creas la realidad que tú quieres vivir y que lógicamente vas a vivir de acuerdo a lo que tú pienses la mayor parte del tiempo. Es increíble esta reflexión porque yo antes no me daba a entender o sencillamente no entendía y no comprendía el porqué de esta información. Cuando empecé a estudiarlo todos los días, y es que todos los días lo hago, es porque sencillamente empecé a entender lo importante que tiene que ser para ti vibrar de una manera alta. Entender que lo que no está en tu control sencillamente no va a funcionar y no va a salir. Sencillamente lo que va a hacer es estresarte, molestarte y hacerte vibrar bajo. Cuando tú vibras bajo, empiezas a pensar cosas de mala manera. Cuando piensas cosas de mala manera, sencillamente eso se lo vas a transmitir a tu cuerpo. Tu cuerpo va a empezar a vibrar de esa misma frecuencia y como vibre tan bajo y de manera negativa, eso lo va a reaccionar, va a accionar de manera negativa, lo cual va a llevar al resultado, que es un resultado negativo. Por ende, esta información lógicamente yo la estudio todos los días y he entendido que mientras yo más pensamientos positivos tenga y tengo más la imagen clara de lo que quiero lograr y sé que esa persona más elevada hace ciertas cosas que mi persona hoy en día o en el pasado no hacía, es porque sencillamente yo me estaba alejando de mi imagen. Cuando tú dejas ir tu imagen de lo que quieres lograr en tu vida, sencillamente las cosas en tu vida van a ser diferentes porque no estás lleno hacia un propósito. Sencillamente estás lleno por la vida como si fueras a vivir un día a la vez, con los afanes del futuro, preocupándote por el pasado y sencillamente no creciendo en tu presente. Obviamente, mientras más me inculcaron, mi mentor Mario López más me inculcó en accionar masivamente, imperfectamente, es que mientras yo más accionaba subiendo contenido, mi historia o específicamente dar un contenido de valor que yo sé que le puede ayudar a cualquier persona, obviamente empecé a entender que mientras yo más accionaba, más me estaba volviendo la imagen que tenía en mi mente. La imagen que tenía era en mi mente es una persona que no tenía miedo a la cámara, una persona que no le daba miedo dar su punto de vista, una persona que lo único que quería hacer era poder ayudar a otra persona a salir de una situación en la que pudiera estar. Lógicamente yo estuve en ese punto en donde a mí me daba absolutamente miedo todo y era porque no entendía, porque me faltaba información de cómo poder yo mejorar mis áreas en mi vida. Lógicamente eso a mí me empezó a entender que cuando yo empecé a vibrar de una manera tan distinta, empecé a ver las cosas de la vida de una manera distinta, porque sencillamente en mi yo interior las cosas empezaron a cambiar, y si mis cosas cambian en mi yo interior, que son mis pensamientos, obviamente mi realidad por fuera va a cambiar de una manera. Ya la perspectiva en cómo veía las cosas no la vas a ver de una manera mala, sino que la vas a ver de una manera positiva, de que cada cosa que te pase es un testeo que te pone Dios en tu vida para probar si estás viviendo tu vida en agradecimiento o en malagradecimiento. Wow, increíble, me acabo de llegar a eso. Obviamente cuando tú estás consciente en lo que quieres lograr y en la imagen que tienes tan clara de ti, empiezas a entender que no vas a dejar que nadie que esté alrededor tuyo ni tus pensamientos negativos dicten tus resultados futuros por lo que estás pasando hoy en el presente, porque no vas a dejar ir esa imagen. Pero si tú dejas ir tu imagen de lo que quieres lograr en tu vida, sencillamente te vas a unir al 98% de la población allá afuera. Lógicamente, la persona que está enfocada en querer hacer algo grande en su vida sencillamente no está distrayéndose, no está perdiendo el tiempo y está únicamente enfocada 24/7 sobre 7. No hay días de descanso y sencillamente se enfoca en querer crecer en todas las áreas de su vida. Lógicamente, cuando empecé a adoptar estas creencias, estos pensamientos de mi mentor, empecé a entender que eso a mí me ayudó de manera abismal, porque lógicamente empecé a entender que tenía que hacer las cosas más rápido, con menos miedo y mejor. Más rápido, menos miedo y mejor. Esa frase me la fue inculcando y la fui encarnando cada vez más y más y más. Lógicamente me fue a quitar el miedo a la cámara, el miedo a hablar en público, el miedo en
saber expresarme, el miedo a muchísimas cosas, el miedo a las limitantes que tenía, a que si no podía, a que era una persona que se limitaba mucho diferentemente por mis pensamientos negativos y mis pensamientos que lógicamente no me dejaban crecer. Lógicamente, cuando tú más te unes con una persona que está rompiendo límites de una manera tan abismal como lo es mi mentor, Mario, empecé a entender que la vida se trata de un juego, la vida es un juego y obviamente hay que vivirla en agradecimiento todos los días de tu vida. Empecé a entender que cuando tú la vida la vives desde un ámbito de agradecimiento, la vida contigo va a ser mucho mejor. No quiere decir que no van a haber momentos en tu vida donde no van a haber problemas y situaciones, porque de eso se trata la vida. Sencillamente es que como ya tú tienes mayor nivel de conciencia, empiezas a entender de que lógicamente las cosas que te pasan son buenas. Son buenas porque en la vida no hay nada malo ni bueno. Sencillamente las cosas son. Tú cuando adoptas el nivel de creencia de saber que las cosas te van a ayudar de alguna u otra forma en tu vida, vas a empezar a entender que todo es vivir en agradecimiento y no dejar que nada externo te haga vibrar de una manera tan baja, de no pensar negativo, de si llega la adversidad, saberla lidiar desde un ámbito positivo, de saber de que si tú sientes que las cosas no van a funcionar, ya estás atrayendo que en tu realidad las cosas no funcionan. Tienes que entender que para que las cosas funcionen, tus pensamientos tienen que funcionar de manera correcta. Si las cosas no funcionan es porque estás pensando de manera incorrecta. Cuando yo entendí que todo se basa en lo que tú piensas, la mayor parte del tiempo empecé a entender que tenía que cuidar mucho lo que veía, lo que escuchaba y cómo me expresaba la mayor parte del tiempo. Lógicamente, cuando tú te empiezas a alinear entre lo que piensas, dices y haces la mayor parte del tiempo, estás viviendo en alineación continua. Cuando una persona vive en alineación continua, sencillamente está siendo una persona espiritual. Únicamente está yendo hacia el propósito que tiene para su vida y no está dejando que nada externo lo distraiga. Y cuando una persona está totalmente alineada, sencillamente no hace falta ni que lo diga, ya lo demuestra. Sencillamente por el tipo de energía que tiene cuando tú te acercas a una persona que está totalmente alineada. Cuando tú te acercas a una persona que está desalineada, te puedes dar cuenta que lógicamente va a estar siendo una persona totalmente distinta a lo que una persona alineada podría llegar a ser. Por ende es importante que únicamente estés viviendo tu momento presente, viviendo en alineación continua y viviendo en agradecimiento constante, para así poder atraer a ti una mejor vida.